Buenos días, buenos días. A ver, vamos a hacer este equilibrio hidroelectrolítico, ya que es un tema amplio. Vamos a hacer corto, rapidito. ¿Qué es el equilibrio? En física se acuerdan el equilibrio de sumatoria de fuerzas igual a cero. Equilibrio es una capacidad que tienen los objetos para mantenerse en perfecta armonía con las fuerzas, ¿no? Y la idea es que no generen cambios, o hay un cambio dinámico, pero la tendencia es llegar a un equilibrio, a un estado neutro. Aquí voy a hacer un poquito de administración para ustedes. Todo sistema siempre tiene un ingreso y un egreso. El sistema humano tiene un ingreso y un egreso. Y en el intermedio está el proceso. Igual es una fábrica, ingresan insumos y hay un proceso y salen productos. Siempre todo sistema tiene un ingreso, un proceso y un egreso. Por ejemplo, en este centro de emergencia del Hospital Rebagliati, tiene un ingreso, que son los pacientes que vienen por diferentes motivos, porque no los atienden, porque tienen una emergencia, por diferentes motivos ingresan los pacientes a emergencia. En emergencia se clasifica a todos esos pacientes de acuerdo a la gravedad y se procesa, se atiende y cumplen el circuito de producción sanitaria. Algunos se van a su casa, otros se quedan hospitalizados en espera de cama al hospital, el hospital que está abajo. Entonces, si esta emergencia tiene mucho ingreso, hay demasiado ingreso, obviamente se va a saturar. ¿Qué necesita? Que el hospital le oferte camas para que haya ingreso. Este servicio de emergencia está permanentemente hacinado, con colas, habrán visto la vez pasada en las sillas de ruedas en el hospital Almenara, ¿no? Una gran cantidad. Pero eso no es culpa de la emergencia, es culpa de diferentes procesos dentro de ellos que el hospital no le dé cama. Si el hospital le diera, por decir, 100 camas diarias, entonces la emergencia estaría limpia, ¿no? Lista para atender. Entonces, cuando quieran ustedes, cuando alguno de ustedes sea ministro y quiera solucionar el problema de emergencia, el problema no está en la emergencia, el problema está en el hospital, darle todas las facilidades al hospital para que puedan egresar sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, que las lecturas de resonancia sean en tiempo real, que no lean para una semana, las tomografías que las lean ahorita, ¿no? Todo en tiempo real. Se ejecuta las imágenes deben estar siendo leídas inmediatamente. Laboratorio debe llegar también en tiempo real a todas las máquinas, patología. No debe hospitalizarse pacientes para no operarlos. Se hospitaliza solo si se va a operar. Eso se llama estancia prequirúrgica prolongada. Entonces, hay una serie de factores que hacen que el paciente esté mucho tiempo en el hospital. Si eso lo arreglan, obviamente van a dar más camas. Igual ocurre en el cuerpo humano, ¿no? Tenemos un ingreso, tenemos un egreso, ya, tenemos un ingreso de agua y tenemos un egreso. Dentro del ingreso tenemos el agua de oxidación metabólica, más o menos 300, que se ocurre en las mitocondrias, las comidas 900, bebidas 1300. Ese es un promedio, ¿ya? Un promedio, un estándar. Un ratito, por favor. Sí, doctor. Aló. Ya. Sí, ya. Sí, Martínez, ya lo activaron y uno de ginecología y cirugía con Mirta, como yo tengo VPN, me dictó y ya yo le he activado. Pero Mirta debería tener su VPN para no tenerlo. O que conteste el pata, ¿no? Creo que tiene otro anexo, ¿no? No es el anexo que le he dado, ¿no? 3682, no sé qué número le dije, el que yo le di, no ha contestado, temprano. Sí. Ahora, ayer, ya, de repente, sí, ya. Que lo lleven el arco en C, no, se mató. Sí.
Ella autorizó un movimiento y se malogró la vez pasada. Ah, sí, sí. Ya está, listo. Ya, claro. Ya estuvo mal. Ya. Disculpen, chicos. Entonces, este es un promedio de ingreso, ¿ya? Obviamente va a depender, pues hay gente que toma más agua, hay gente que toma menos agua. Y hay gente que tome excesivamente bebidas, puede tomar 4, 5, 6 litros, ya son patologías, ¿no? Como una diabetes insípida, por ejemplo. Y en el egreso tenemos en heces un promedio de 100, respiración y sudor 1000, orina 1400, 1400. En total un promedio de ingreso 2500, un egreso 2500. ¿Qué pasaría si un paciente tiene diarrea? Hace 3, 4, 5, 6, 20 deposiciones por día. Entonces sus egresos van a incrementarse con respecto al egreso. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando un paciente tiene diarrea, la cantidad. Y si a eso se agrega que está con vómitos, entonces miren la cantidad de balance negativo que va a tener, ¿no? Es decir, que pierda 3 litros en un día, más los vómitos que no van a ingresar, 900, 1300 y 900 serían 2200. Entonces, el paciente que además de diarrea tiene vómitos, tiene más factor de riesgo de hacer falla prerrenal, a diferencia del paciente que solo tiene diarrea. Entonces, atención, cuando tengan un paciente que tiene diarrea, tiene náuseas y vómitos, ese tiene más riesgo de hacer falla prerrenal. Y si le sumamos a ellos algunos factores que alteran la regulación del glomérulo, o sea, las compuertas, me refiero a la arteriola aferente y arteriola eferente, si tienen algún medicamento que altera eso, es más susceptible de hacer falla renal. ¿Cuáles son esos fármacos que provocan alteración de los glomérulos? Primero, el uso de inhibidores YECA, el uso de los ARAs, porque al disminuir la angiotensina, disminuyen esa capacidad de, de, de que el glomérulo, digo, la compuerta distal o la arteriola eferente se cierre para que pueda haber filtración de orina. Como no hay angiotensina por efecto de estos medicamentos, se pierde esa capacidad para filtrar orina. Y los otros son el uso del AINE, por ejemplo, no las prostaglandinas. Estas prostaglandinas favorecen la apertura de la arteriola aferente y como están utilizando antiinflamatorios, a veces los pacientes con artritis, entonces son usuarios crónicos, entonces también está alterado. Entonces, si además de diarrea tiene vómitos y si además utiliza fármacos de los que les estoy comentando, ese paciente tiene alto riesgo de hacer falla perrenal. No se olviden que las náuseas y vómitos no solamente es por la diarrea, sino que cuando aparece al tercer o cuarto día, aparece recién vómitos, oye, no va a ser que ya no sea este vómito de la diarrea, sino sea vómito de una uremia por falla renal aguda. ¿Qué factores inciden en el volumen hídrico? La superficie corporal. A mayor peso, mayor agua. La edad también. Por ejemplo, yo tengo menos agua que ustedes, ¿no? Es inversamente proporcional a la edad, ¿ya? Sarita, por ejemplo, tendría más agua que yo. Sexo. La mujer tiene menos agua por unidad de peso que el hombre. Ah, por sexo también. Un poquito menos de agua las mujeres. Hay un poquito más de grasa. Respecto al metabolismo del agua, el agua corporal total, en general las fórmulas en los libros está con el 60%, ¿no? 42 litros, 60% del peso corporal. El adulto femenino 50, anciano masculino 50, anciana femenino 45, obesos. Pero para cálculos, en problemas siempre ponen el 60%. Tenemos aquí un principio de físico-química que se llama la ósmosis. Hay que entender muy bien la ósmosis porque de ahí sacamos muchas conclusiones en la interpretación fisiopatológica de las patologías. O sea, es la ósmosis aplicado a la clínica, no es ósmosis así de físico-química nada más. ¿Qué es la ósmosis? Es la difusión neta de agua a través de una membrana. O sea, cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando de una membrana impermeable
y estamos hablando de agua. Y a los costados de solutos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la condición? Que la membrana debe ser selectivamente permeable al agua, a los otros no. Debe de haber una diferencia en la concentración de un soluto de los dos lados de una membrana selectivamente permeable y la membrana debe ser relativamente impermeable al soluto, relativamente. Hay factores que hacen que ingrese el sodio y que ingrese el potasio. Por ejemplo, para que ingrese el potasio al intracelular, si entra con una molécula de insulina, pues se mete el potasio dentro, con la glucosa, ¿no? Y así, hay factores que favorecen el intercambio, también hay intercambio activo, ¿no? En este caso, me interesa saber el agua. Si yo tengo lo que está de rojo más concentrado a mi mano derecha de esa membrana y a la mano izquierda tengo menos círculos rojos, el agua va a seguir la gradiente de concentración, entonces va a ingresar hacia el intracelular. Este ejemplo ocurre, por ejemplo, imagínense que tengan una neurona donde el azúcar está altamente, tenemos 600 de glucosa, el paciente tiene 600 de glucosa. Entonces, externamente a la célula tiene 600. Eso va a generar una gradiente y la neurona se va a deshidratar, va a salir el agua de la neurona hacia el extracelular para tratar de diluir ese azúcar. Entonces, ¿qué pasa con la neurona? Se deshidrata. ¿Y qué va a dar? Manifestaciones neurológicas. Pero las manifestaciones neurológicas van a ser manifestaciones de encefalopatía o manifestaciones de focalización. Son manifestaciones de encefalopatía, es decir, el paciente se agita o tiene tendencia al sueño, hay decaimiento, todo, o sea, todo es uniforme, no es como el ACV que focaliza. O sea, se le paraliza una mano, se le paraliza un ojo, o tiene parálisis facial, o no habla, o no ve. O sea, hay un foco, focalización. Se llaman en la jerga de los neurólogos, focalización. Una parte del cerebro está fallando y se manifiesta clínicamente en que estructuralmente algo externo nos da la manifestación neurológica, ¿no? Parálisis, pérdida de visión, etc. Esa es la diferencia entre focalización y encefalopatía. Cuando hay cambios en la osmolaridad, no afecta un foco, por eso no hace focalización, afecta en forma difusa todo el cerebro y por eso da esas manifestaciones focales. Entonces, cuando un paciente viene con esas manifestaciones no específicas, sino difusas, compromiso difuso bilateral, no es que un solo hemiscuerpo se afecte, tendencia al sueño, agitación o convulsión, dices, eso puede ser una encefalopatía, no focalización. Y entonces tratamos de buscar explicaciones metabólicas a esa encefalopatía. Sodio bajo, sodio alto, glucosa alta, urea alta, etc. Para eso nos sirve la ósmosis. Eh, igual, si el sodio, por ejemplo, a ver, ¿a quién le fastidiamos? A Sara ya no, ya. Ah, ¿quién es el delegado? Ahorita, ¿quién es el delegado? Sí, doctor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Por ejemplo, Isaías se va a la playa. Se va a la playa, que quiere demostrar que es un nadador a su enamorada. Y lo jala una corriente y se cuasi ahoga. Entonces va a aspirar un montón de agua salada. Y cuando llega la emergencia dicen cuasi ahogado. Y el emergenciólogo dice, sí, casi ahogado, pero ¿de dónde? ¿Agua salada o agua dulce? Y dice, agua salada. Entonces inmediatamente estaban pensando que hay una hipernatremia, el sodio está alto. Y si el sodio está alto, entonces el agüita del cerebro va a salirse, ¿no? Entonces el cerebro se va a deshidratar, todas las neuronas. ¿Ya? Entonces el paciente puede convulsionar, ¿no? Puede convulsionar. Hay cambios en la osmolaridad, hay que echarle agua, soluciones salinas al medio normal. En cambio, si Isaías se va al río Rima no está muy sucio, si se va a otro río limpio y se cuasi ahoga, va a ingerir bastante agua,
sin sodio, ¿no? Agua sucia tal vez, sí, entonces ya hace neumonía por si acaso. Y entonces el paciente va a tener una hiposmolaridad, va a estar diluido. Al revés, el cerebro se va a hinchar, se va a edematizar. Y cuando hay eso de hiponatremia, el paciente no se agita, más bien tiene tendencia al sueño, se duerme cuando el sodio está bajo, se duerme, atontado, ¿no? Muy bien, esas son unas aplicaciones prácticas de los cambios de osmolaridad, ¿ya? Y aquí tenemos unos ejemplos de las membranas, como en el vasito, en la figura izquierda, se ve diferente concentración y el producto de esta diferente concentración hace que el agua suba siguiendo la gradiente de concentración. Isaías, ¿se ve esa lámina? Isaías, Sí, Doctor. se ve, doctor. ¿sí se ve? Ya, a mí, lámina izquierda. No, ahí está la lámina donde sube el agua, ¿no? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Por favor, dígame que sí para acabar rápido. Sí se ve, doctor. No sé si se me escucha. ¿Sí se ve? Ok, Sí, ya, sí, sí. listo. Aquí estamos en una célula, un glóbulo rojo, y cómo las soluciones van a cambiar el volumen que le estaba comentando. Una solución hipertónica, por ejemplo, que tenga glucosa alta, que tenga sodio alto, la célula va a deshidratarse y disminuye su volumen. Una solución hipertónica, ¿no? Y una solución hipotónica, la célula se va a edematizar, ¿no? Porque la célula se supone que tiene más concentración, entonces va a jalar agua, ósmosis. Y la isotónica no variación. Pues, ¿no? La composición de los líquidos corporales, eso ya lo conocen ustedes. A la cabeza, en el líquido extracelular está el sodio y en el intracelular el potasio. Sodio intracelular 142, potasio intracelular 140. Miren, si ustedes imaginan a unos bomberos que están sacando a un paciente que está atrapado por una roca o por una pared, la pierna que está aplastada, destruida, las células que van a eliminar potasio, ¿no? Potasio. Pero el potasio está dentro de la célula, pero al romperse la célula por estas atricciones severas que hay, cuando lo saca el bombero emocionado, sale el paciente, sale la prensa, lo van a sacar en estos momentos, lo saca Radio Programa del Perú y su antena gigante de 140 y FM y todo, y el paciente sale con quejumbroso, con dolor, sale, lo sacan y ¡pum! Un ratito y se muere. ¿Qué pasó? El potasio, como ha habido atricción severa y al restituir la circulación, todo ese potasio que se ha roto del intracelular hace como una inyección intravenosa de potasio, ¿no? Eso que utilizan en las penas capitales. Pues el paciente se muere. Por eso es que cuando van a hacer un paciente de esa extricación hay que tener cuidado, ligar la zona distal para que no abruptamente no ingrese potasio, administrar bicarbonato, es un manejo especial, hay que tener cuidado con esa posibilidad, gluconato de calcio para estabilizar la membrana, más adelante lo diremos. No se olviden estas concentraciones importantes. Los líquidos no están permanentes, ¿no? Están en desplazamiento continuo entre compartimentos. Tenemos líquidos intracelulares, intercelulares, tenemos en los vasos sanguíneos. Entonces a estos se llamarán pues plasma, fluido intersticial y linfa. La linfa o los linfocitos muchas veces no le damos importancia, salvo que un paciente tenga, por ejemplo, un proceso oncológico, salen adenopatías o cuando le hacen una eliminación de los ganglios por un cáncer en las axilas, por ejemplo, cáncer de mama, sacan las axilas y al barrer con todos los linfáticos se dematiza ese brazo, ¿no? ¿Y por qué se dematiza? Porque se demuestra ahí que la linfa interviene también en el retorno de líquido, la linfa, ¿ya?
Hay piernas también que están hinchadas cuando hay problemas linfáticos. Parásitos también se ve en Japón, en Asia, se ve que se meten parásitos a la que generan elefantiasis, ¿sabes? ¿Qué más sabemos sobre los solutos entre compartimentos? Hay difusión simple, hay difusión facilitada, ese es el transporte pasivo, y hay difusión activa o transporte activo con gasto de ATP, adenosina trifosfato. Eso porque la membrana es semipermeable a los electrolitos, es selectivo, entonces tiene que haber algunos facilitadores del transporte de solutos entre los compartimentos a través de la membrana. A su vez, los líquidos y los electrolitos también tienen una regulación hormonal, ¿cierto? Regulación hormonal. Acuérdense de este sistema renina-angiotensina, la angiotensina 2, ojo, la angiotensina 2 es bloqueada por el ECA, ¿no? Por los inhibidores YECA, ¿no? Y no hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, miren, no hay aldosterona, no hay ADH, ¿no? Y la misma angiotensina que tiene efectos a nivel glomerular se afecta, eso es lo que les comenté al principio. Muy bien, por otro lado, la angiotensina 2 tiene efectos directos sobre el gasto cardíaco, incrementa el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y ojo, en la aldosterona y la hormona antidiurética también estimula. Algunas veces ustedes sabrán, miren, ¿cuál es la función de la aldosterona de endocrino? Acuérdense, la función de la aldosterona era reabsorber sodio y eliminar potasio. Si un paciente tiene hipocalemia persistente, oye, no te olvides, la aldosterona hace eliminar potasio y jala sodio, ¿no? Entonces, si elimina mucho potasio, ojo, no vaya a ser que sea un hiperaldosteronismo, que haya mucha aldosterona y que esté eliminando demasiado potasio. A veces se encuentran en las emergencias pacientes que tienen hipocalemia y nos olvidamos de esta posibilidad de hiperaldosteronismo. Por otro lado, la hormona antidiurética se ve en pacientes con diabetes insípida, ¿no? Y otras veces porque hay también, bueno, la diabetes insípida que puede ser central o periférica, ¿no? Muy bien. Después tenemos el sistema de la hormona antidiurética. Bueno, ya estamos hablando de la hormona antidiurética, el sistema de renina y aldosterona. Listo. Estos son la regulación hormonal que hay con respecto al agua, con respecto al agua. Los órganos, equilibrio hemostático. El riñón es el principal regulador, ¿no? El riñón es el principal regulador. Segundo, los pulmones, a través de la respiración. Ya vemos que nosotros eliminamos agua, pérdidas insensibles, ¿no? Y si hiperventilamos, obviamente vamos a perder más agua. ¿Se imaginan un paciente que tiene un marcapaso, cuya frecuencia cardíaca es 60 y tiene fiebre de 40? Su frecuencia cardíaca, ¿cuánto va a ser, Sarita, si tuviese marcapaso? Tiene fiebre 40, ¿cuánto va a ser su frecuencia cardíaca o pulso? ¿Quién me puede decir? Repito, si un paciente tiene un marcapaso con una frecuencia cardíaca de 60, le han programado el marcapaso, y tiene fiebre de 40, ¿cuánto va a ser su temperatura? A ver el delegado que siempre contesta todo. Esperanza, ¿está o no está? Esperanza. Bueno, si el marcapasos no permite que suba, la frecuencia se mantendría igual, ¿no? ¿Para qué es el marcapaso? ¿Para que suba la frecuencia cardíaca? No, no, o sea, es para mantenerla, ¿no? En un solo rango. Se pone el marcapaso porque el paciente tiene bradicardia, ¿no? Para que no se baje de 60, digamos. Claro que hay otros síndrome de taquicardia o bradicardia también, ¿no? Pero usualmente el marcapaso lo ponemos porque su corazón está lento. Entonces le programamos para 60, mínimo 60. Y si tiene fiebre, como su corazón está bloqueado,
No va a subir, o sea, está con 40 de temperatura, pero su frecuencia cardíaca sigue igual, ¿ya? Sigue igual la frecuencia cardíaca, no se olviden. Entonces, un paciente que tiene fiebre con 40 grados de temperatura, ¿cómo va a perder calor? Porque uno hace taquicardia para que la sangre vaya a través de la piel y pierda calor, ¿no? Pierda calor al contacto con el medio ambiente. Por ejemplo, los elefantes en el desierto, en la selva, que hace un calor terrible, y cuando tienen mucho calor, ¿qué hacen? Mueven las orejas es bien irrigado, y al mover las orejas se enfrían ellos, se enfrían porque ponen en contacto el viento con las arterias, se enfrían, es un mecanismo. En el caso del paciente que tiene marcapaso y está con fiebre 40, su forma de bajar la temperatura es hiperventilando. Entonces respira como perrito. Igual el perrito es el que tiene pelo, ¿no? No tiene glándulas en la piel, lo pierde a través de la boca. Entonces comienza a hiperventilar. Entonces, y ojo, pierde agua sola, no pierde sodio, potasio. Entonces puede hacer una deshidratación hipotónica. Perdí la compartición del PPT, ¿no? Sí, doctor, yo no sé su PPT. Ya, Bien. ya, un ratito. Ahora, Dale, ay, sí, sí, se ve su PPT, doctor. listo. Entonces, hiperventilan. Hay que tener en consideración casos particulares. Por eso el médico tiene que estar pensando en todo, averiguando los antecedentes para poder dar explicación a lo que está pasando con el paciente. No todo es fácil. Ya. El otro tubo digestivo también es un órgano que por a través de la vía oral es donde nos hidratamos, ¿no? La única forma de hidratación es a través de, excepto por vía endovenosa cuando hay intolerancia oral. Este es el papel de riñón, bueno, esto ya hablamos, pero aquí lo que quiero, esta nefrona, mire, hay diferentes tipos de osmolaridad según van avanzando hacia la punta del asa de Henle. Los diferentes centímetros de esta cortical tienen la osmolaridad diferente para generar a través de fenómenos físicos de osmolaridad, el retorno del agua, el retorno de agua, y también a través de los canales transporte activo, el retorno de sodio, ¿ya? Eso eso ustedes ya lo saben, tienen que repasarlo. ¿Cómo sería una orina original cuando ingresa en el tubo contorneado distal y donde se van resolviendo casi todo en el tubo contorneado proximal? ¿Cómo se va formando la orina cada vez más concentrada? El papel de riñón es fundamental en el ahorro de agua y de sodio. ¿Quién ahorra más agua? Aquellos que tienen la asa de Henle más larga, porque dan oportunidad que jale más agua. Igual en el intestino, ¿quién jala agua? ¿Quién absorbe agua? El colon. El colon. Si le hacen una ileostomía, comienza a hacer deposiciones líquidas, semilíquidas. ¿Y por qué no hay el colon que te reabsorba agua? En el aparato renal, la nefrona, el que nos reabsorbe agua es el asa de Henle. Por eso que, ¿qué animal tendría asa de Henle más largo? Aquellos que viven en el desierto. Y uno de ellos es el camello, ¿no? El camello tiene un asa de Henle larga, grandaza. ¿Para qué? Para favorecer la reabsorción de agua. Bueno, aquí entramos a un concepto de osmolaridad. La osmolaridad viene a ser una expresión de los solutos disueltos en una solución, ¿ya? ¿Quién da la fórmula de osmolaridad? Sodio, urea y glucosa. El sodio es multiplicado por 2. El sodio es multiplicado por 2. La urea se divide entre 6 y la glucosa se divide entre 18. Para efectos clínicos,
si no se acuerdan la fórmula del 6 y el 18, el 6 es el peso molecular de 60 entre 10 y la glucosa de 180 entre 10. Décima parte. Aquí lo que interesa es, si no se acuerdan el 6 y 18, sí tienen que acordarse que en la fórmula de osmolaridad entra sodio, urea y glucosa. ¿Para qué? Para saber que cuando se eleva el sodio, cuando se eleva la glucosa y la urea en menor intensidad, si se elevan van a tener una osmolaridad alta. Y si tienen osmolaridad alta, eso va a generar mecanismos de autorregulación como sed, ¿no? Sed. Si aumenta la osmolaridad en el extracelular, se va a deshidratar la neurona y todas las otras estructuras, pero fundamentalmente la neurona es el que te va a dar efecto. Yo les digo a ustedes, si ustedes se van al chifa, y se comen un chifita, un arroz chaufa con su guantán y ahí mismo van a pedir su Inca Kola helada porque da sed. La osmolaridad, en este caso el Ajinomoto que tiene mucha sal, les da sed, da una sed intensa. ¿Por qué? Porque aumenta la osmolaridad. O sea, la osmolaridad, se comen un guantán o su chifa, les da sed con ese volumen. Y si ustedes donan medio litro de sangre en el banco de sangre, terminan y no tienen tanta sed como comerse un chifita. Lo que quiere decir es que el mecanismo químico de la regulación de la sed es más fuerte que el mecanismo volumétrico, que es la pérdida de volumen. Cuando un paciente se deshidrata cuando pierde agua, obviamente, ¿no? Entonces, pero la deshidratación isotónica es aquella en que se pierde volumen de agua equivalente con sustancias con las mismas concentraciones de sodio y potasio, ¿no? ¿Ya? Eso, por ejemplo, hay una hemorragia digestiva, pierde sangre, pero pierde las mismas concentraciones, ¿no? Es una pérdida de sangre en las mismas concentraciones. Por eso, hay que aprovechar esto, por eso, si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta y llega rapidísimo a la emergencia, ¿no? Y ustedes le toman una muestra de sangre y le sale hemoglobina 15. O estás loco, dice, ¿no? ¿Cómo va a tener 15 si está con una hemorragia masiva? Pero eso lo hemos tomado ahorita, apenas se llegó el paciente. Sí, lo que pasa es que no ha habido oportunidad que se diluya esa sangre. O sea, perdió sangre, tiene que aumentar el volumen, entonces sale agua a diluir la sangre. Y recién puede salir la hemoglobina baja, pero si ustedes toman la hemoglobina rápida, apenas llegue el paciente puede salir alta. Entonces hay que tener en consideración, todavía no tiene tiempo de diluirse. Darle una explicación lógica a lo que está apareciendo. ¿Ya? No digan siempre, no, te has equivocado, no. De repente la tomado rápido, la muestra, ha llegado rápido el paciente, ¿no? Hay que dar un control de hemoglobina para ver cómo está. La otra es una deshidratación hipertónica, ¿ya? Una deshidratación hipertónica que se puede dar por algunas características. Por ejemplo, en emergencia a veces llegan pacientes con un TEC grave. Entonces, para el TEC, como hay edema cerebral, le ponen una sustancia que quite el agua del edema cerebral. Y ese es el manitol. El manitol es un potente diurético, osmótico. Tú le pones 100 centímetros y comienza a orinar como caballo. Entonces, si tú le pones manitol, puede generar deshidratación hipertónica. Es un ejemplo grosero. Pero otro, si tienes un diabético que tiene glucosa alta, entonces va a jalar el agua y va a generar una deshidratación hipertónica, ¿no? Y así, sodio alto también. Y la contraparte es la deshidratación hipotónica que ya les adelanté anteriormente. Hablemos del sodio entonces. Sodio, la sal. Hiponatremia menos de 135, hipernatremia más de 145. El sodio, cuando hablamos de sodio, hablamos de agua. El sodio jala el agua, va de agua. Cuando hay pérdida de sodio, pérdida de agua. Jalas agua, jalas sodio. Eso tiene que tener cuestión, sobre todo cuando hablen de aldosterona. La aldosterona jala sodio, sí, ahorra sodio, jala agua también directamente. Participa en la transmisión de impulsos nerviosos en la contracción muscular, en el pasaje del cerebro al organismo. Participa en el equilibrio ácido-base. ¿Por qué es importante el sodio en la explicación de unas patologías? Aquí tengo un experimento que hice en el colegio, recuerdo.
Si ustedes en esa cubeta le ponen agua estéril, químicamente pura, con seguridad el foco no prende, a pesar de estar conectadas a la batería. Pero si ustedes le echan un poco de sal, el foco se prende. Le echan más sal, el foco da más intensidad, hasta tener un límite, ¿no? ¿Para qué les pongo esto? Para decirles, para expresar que si el paciente tiene sodio bajo, no va a pasar la conducción eléctrica del cerebro, por eso tiene tendencia al sueño. Se apaga, se apaga. No sé qué pasa con mi papá. Doctor, está que se duerme, no se mueve, no habla. Y lo primero que llega a la emergencia pues, es un ACV. Tómenle su tomografía. Tómenle su tomografía, sus análisis, que lo revalúen. Mientras tanto, le van dando su solución salina. Oye, no lo revalúan hasta el día siguiente, porque en la tomografía no ha habido hemorragia, y al día siguiente despertó. ¿Y qué pasó? Lo revisan, oye, el sodio estaba en 120, como le han puesto su solución salina que le ponen a todos, ha mejorado su sodio y se despertó. Era una hiponatremia. La hiponatremia te da eso, que no conduce la electricidad y límites pequeños pueden llevarlo pues al deterioro cognitivo, ¿no? No focaliza, sino deterioro difuso, decaimiento. Entonces no se olviden de mirar su sodio siempre y tener esta imagen. ¿Qué hace el sodio? Entonces, ¿por qué el sodio puede estar bajo? Cuando hay incremento de líquidos que toman o hay una pérdida de sodio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría ocurrir una hipernatremia? Cuando hay succión gástrica, cuando hay diarrea, cuando hay vómitos, cuando se utilizan diuréticos. También hay algunos diuréticos. Hace una semana más mi suegra estaba somnolienta y, y ya le estaban diciendo que no se ve a mi esposa. Le digo, hay que hacerle sus controles. Me acordé de la clase. Y de sodio 118. La abuelita estaba de 90 años, está toda tontada, ella pensaba que se iba a morir, le pusieron su sodio y despertó. Otra vez a seguir soportando a la suegra. Bueno, entonces el bajo consumo de sodio es importante. ¿Qué diurético tomaba? Era hidroclorotiazida, le hace perder más sodio. Otro, cuando ustedes tienen su abuelito, por ejemplo, y el médico le dice, oye, ¿sabes qué? Tu abuelito tiene hipertensión, hay que darle bajo sodio, ¿no? Para que se regule la presión. Bien. Entonces, el nieto que desconoce medicina dice, "Ay, ¿qué pasa si no le doy sodio? Entonces ya no va a tener hipertensión. Y le bajan el sodio a cero. Y hace hiponatremia, se descompensa el paciente, ¿no? Ese es frecuente. Cuando un paciente tiene sospecha de hiponatremia, le pregunta, señor, ¿es hipertenso? Sí. ¿Y le han bajado la dieta de sodio? Sí, bastante. Bastante poquito. Casi no le damos nada. Dice. Ya ustedes al toque sospechan que es una hiponatremia, por eso es una encefalopatía. Y el otro es por intercambio por soluciones hipertónicas. Ya les comenté. ¿Qué sintomatología tiene un paciente hiponatrémico? Otra vez ahí, letargia, tendencia al sueño, confusión, dolor de cabeza, aprensión. Puede convulsionar y llegar al coma. Hiponatremia, convulsiones y coma. Y la hipernatremia también da encefalopatía, pero si los dos dan encefalopatía, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en la hipernatremia es que el paciente tiene una sed intensa, ¿no? Porque como está alto, sed intensa, y le decía el fenómeno químico que es mejor que el fenómeno volumétrico. Sed intensa, está irritable, lo tienen que amarrar al paciente para que no se caiga de la camilla y no se fracture la cadera y no te denuncien. El paciente está agitado, tiene convulsiones, llega al coma y muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque los dos pueden llegar a la muerte, los dos convulsionan. La diferencia es que uno está lento, tranquilo, ¿no? Y en cambio el otro está irritable, agresivo, ¿no? Así como el delegado. Muy bien. Ese es un resumen de sodio, ¿ya? No se olvidarán, me imagino. ¿Cómo calculamos cuando el sodio está bajo? El déficit de sodio es para administrarle 0.6 multiplicado por el peso y por la diferencia de sodio deseado más el sodio actual. Cuando un paciente tiene sodio bajo, por decir, está en 110 de sodio, una exageración, viene convulsionando, tiene 110 de sodio. Y cuando decimos lo normal es 140, le falta 30 ml equivalentes. Entonces tú pones déficit de sodio 0.6 multiplicado el sodio deseado, ¿cuánto es? 140. Eso es lo ideal que debe llegar. ¿Y cuánto tiene actual? 110.
10. Entonces la diferencia es 30, multiplicas, esto hay que darle sodio. Mentira, lo matas. Le haces una cuadriparesia. Se llama mielinolisis pontal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De que mielinolisis pontina se llama. ¿Por qué? Porque le subes tanto el sodio que generas una destrucción a nivel, por cambio de osmolaridad a nivel pontino. Entonces, ¿cuánto se debe de corregir en 24 horas el sodio? Solamente 10 miliequivalentes. Entonces, si solamente debes de corregir 10 miliequivalentes, ese sodio deseado menos el sodio actual debe ser 10 nomás. ¿Cierto? Punto. Y ya. Entonces, 0,6 sería 6 veces el peso nomás ya, al multiplicar la diferencia. Hiponatremia. ¿Cómo analizamos cuando un paciente tiene sodio bajo? Si el sodio está bajo, la osmolaridad debe estar baja, ¿no? Eso sería una hiponatremia verdadera. Si el sodio está bajo, la osmolaridad está baja. Según la fórmula de osmolaridad es 2 veces el sodio. Si el sodio en la fórmula, si el sodio baja, la osmolaridad tiene que estar baja. Muy bien. Si la osmolaridad está baja, van a ocurrir 3 cosas. Que el líquido extracelular esté normal, que el líquido celular esté alto o que el líquido extracelular esté disminuido. Ojo, cuando ustedes ven una hiponatremia, tienen que ver cuánto está la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, si la osmolaridad está baja, es una hiponatremia real y hay que corregirla. ¿Ya? Hay que corregir la hiponatremia. Entonces, tienen que ver que el líquido extracelular, si el líquido extracelular está alto, por ejemplo, tiene edemas, por ejemplo, un edema de pulmón, edema de miembros inferiores, entonces, ¿qué vas a hacer? Tiene mucha agua. Muy bien. Entonces, lo que estoy pensando es que puede ser, si tiene edema, entonces lo que tengo que hacer es restricción hídrica y diurético, ¿no? En general, ¿ya? Si tiene edema, tengo el líquido extracelular alto, tengo que darle restricción hídrica y diuréticos. Por ejemplo, los pacientes que ustedes ven con insuficiencia cardíaca o con cirrosis, lo que hacemos es disminuir líquidos y darle diuréticos, ¿ya? Y ahí entra otro tema para diferenciar entre si es insuficiencia renal aguda crónica o insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Es el sodio. Sodio mayor de 20 y sodio menor de 20. Eso es lo que te va a dar la diferencia para las. Pero ustedes tienen que tener en mente, no todas las hiponatremias hay que corregirlas con diuréticos. No todas las hiponatremias hay que corregirlas con sodio, ¿ya? Darle sodio, sino algunas es con restricción hídrica con diuréticos para bajar el agua y otras son con sodio, soluciones hipertónicas, ¿no? Cuando el líquido celular está disminuido, el paciente está deshidratado, ahí también, miren, por ejemplo, en general el paciente hay que darle solución salina para hidratar, ¿no? Ya eso del sodio urinario mayor de 20, sodio urinario menor de 20, el sodio urinario, eso te va a dar esas dos columnas. Si le das diuréticos o si es una ira fase poliúrica. O sea, cuando hay una insuficiencia renal aguda, hay una fase poliúrica, ¿no? Entonces, por diuréticos. O si es por diarrea y vómito, igual, hidratación salina. O sea, el diagnóstico diferencial entre uno y dos te va a dar el sodio, mayor de 20, menos de 20. Pero en general, un paciente que tiene hiponatremia, osmolaridad baja y líquido extracelular disminuido, el tratamiento es hidratación. Hidratación, sea diarrea con vómito o diuréticos en ira, fase poliúrica. Cuando vean una hiponatremia, entonces, ustedes dirán, ¿a este le voy a corregir con sodio? No, depende. En general, en la práctica vemos, cirrótico no le voy a corregir con sodio. Es una hiponatremia dilucional. Una edema de pulmón, una insuficiencia cardíaca es una hiponatremia dilucional. Exceso de agua. Si ustedes le calculan la osmolaridad, hiponatremia va a estar con osmolaridad baja, líquido extracelular alto, normal o disminuido. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es una forma de analizar la hiponatremia, ¿ya? Son diferentes formas de tratar. Uno es con restricción hídrica y el otro es más bien con hidratación. Ese 120 en insuficiencia renal aguda les han enseñado si es menos de 20, mayor de 20 para diferenciar si es prerrenal o renal. Eso ya lo saben ustedes. Potasio. Potasio.
Aquí, concreto, hipopotasemia menor de 3.5, hiperpotasemia mayor de 5. ¿Qué hace el potasio en términos clínicos para efectos de esta clase? ¿Qué me interesa saber? Que el potasio interviene en los músculos. Sodio es a cerebro, acuérdense esta analogía, sodio es a cerebro como potasio es a músculo. Y les voy a demostrar. La hipopotasemia hace que en los músculos, el músculo estriado y el músculo liso se paralicen. Entonces, si tienes potasio bajo, el hilio, va a haber hilio, se paraliza el intestino porque no se contrae la musculatura lisa. Y también va a haber calambres cuando hay bajo de potasio, afección del músculo estriado. Cuando el potasio está alto, afecta al músculo cardíaco. Puede haber un paro cardíaco. Entonces, el potasio está asociado a músculo y el sodio a cerebro. ¿Qué pasa cuando el potasio está bajo? ¿Por qué puede haber potasio bajo? Desplazamiento del intracelular al extracelular, disminución de ingesta, en cuadros de diarrea también puede haber. Cuando desplazamos intracelular al extracelular de potasio y hace hipocalemia, por ejemplo, un paciente diabético que le estamos dando cetoacidosis diabética, le estamos dando infusión de insulina y la insulina mete el potasio al intracelular. Entonces el paciente que está mejorando de su diabetes, pero está empeorando de su potasio y comienza a tener calambres y entonces cuando estamos dando infusión de insulina, hay que advertir nosotros preventivamente que el paciente puede hacer hipocalemia y sus infusiones hay que meterle potasio. Si el paciente orina, si no orina, tampoco no se le pone hasta que orine. Bueno, ¿cuáles generan este problema de hipocalemia? Beta agonistas. En un grupo de, pediátricos les estaban nebulizando una experiencia, ¿ya? Les estaban nebulizando y de pronto veían que los pacientes tenían debilidad en las manos. ¿Qué pasa? Debilidad, y como se asocia debilidad a potasio, entonces le hicieron su dosaje de potasio y encontraban que cuando los nebulizaban, algunos niños bajaba el potasio. Y así comenzaron a estudiar. Entonces, oye, ¿sabes qué? La nebulización con beta agonistas genera hipocalemia. ¿Ya? Hipocalemia. Entonces, esta experiencia también lo utilizan, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia. Si tiene potasio alto, yo lo nebulizo. Pues no es porque sea asmático, sino lo nebulizo para aprovechar este efecto colateral del beta agonista. Entonces, las nebulizaciones con beta agonistas provocan hipocalemia. Pérdidas renales, pérdidas digestivas y los diuréticos. Estos también me van a generar hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia. ¿Cuál es la sintomatología? Ya sabemos que actúan en el músculo estriado, entonces me va a haber debilidad muscular, fatiga, calambres, parálisis arreflexia, hilio paralítico, insuficiencia respiratoria. Calambres. Recuerdo mi padre una vez tuvo con una diarrea severa, tuvo calambres en las piernas, yo todavía niño llorando, tratando de masajear para que les pase los calambres y el médico me dice, no te preocupes, hijo, ahorita le hidratamos y le va a pasar. Pasaron 4 horas y estaba como cañón yo con todo lo que le había pasado y dándole líquidos, le pasó el calambre. La hipocalemia te da calambre. Parálisis arrefléxica. Hilio paralítico. Parálisis y hilio paralítico. Es por el potasio, los músculos se debilitan. En el caso del hilio, en el tiempo de cólera, hubo un tiempo de cólera cuando ustedes todavía no nacían, y era tal la cantidad de potasio, 2 de potasio, 1.9 de potasio, que el hilio, el paciente que estaba todo deshidratado porque hacía 1, 2, 3 litros, en un ratito se chocaban. Habían inventado, arreglado unas camillas con un hueco en la región perianal para que directamente hagan ahí, porque hacían tal cantidad de hidratación. Tú le pasabas 2, 3, 4 y él te hacía 4 o 5 de diarrea, así. Cloruro a chorro se gastaba, una barbaridad. Y en ese proceso se hacían hipocalemia, pues, ¿no? Entonces, de lo que estaba todo deshidratado, la barriga, todo el abdomen aplastado, se inflaba, comenzaba a hincharse. ¿Qué pasaba? Un hilio paralítico. Al paralizarse el intestino se llenaba de gases y se inflaba por efecto de hipocalemia. Y la insuficiencia respiratoria, acuérdense ustedes que el diafragma es el principal músculo respiratorio y si no actúa, si no hay potasio, obviamente hace insuficiencia respiratoria.
Ahí, ¿qué hacemos en estos casos? En esta hipotasemia hay que corregir el potasio, ¿no? Con infusiones de potasio, soluciones salinas al 100 y retos de potasio por vía central. Periférica también se puede hacer, pero es doloroso. Respecto a la hipercalemia, ¿por qué se da la hipercalemia? Disminución de la excreción renal, un aumento en el aporte de potasio. Ahora, ustedes pueden comer su plátano, todo y no le va a subir el potasio. El incremento de potasio va a afectar a aquellos pacientes cuya función renal está disminuida, ¿no? Y los pacientes que ya están en insuficiencia renal crónica grado 4, que comienzan a elevar potasio, ya ese paciente es muy candidato a 5 y debería ser prepararlo ya con sus fístulas para diálisis, para no esperar a última hora, llegan de emergencia sin fístula y tienen que ponerle catéter, se infectan, lo hincan, todo un drama. Entonces, el potasio, a medida que la insuficiencia renal va incrementando, va a ir, a medida que va aumentando la insuficiencia, va disminuyendo, la función renal va deteriorándose, el potasio también en la fase 5 ya hace un punto de quiebre, va subiendo, se sube. Te dice un indicador, más te avisa, oye, ya el potasio está alto, ya no te estás corriendo el riesgo de tener el potasio alto, ya entra a diálisis. Entonces, la hipercalemia se puede dar por una insuficiencia renal crónica, grado 4-5, enfermedad de Addison, con suplementos de dieta, diuréticos que son ahorradores de potasio, en hiperglicemia. ¿Cuál es la sintomatología de la hipercalemia? Alteración neuromuscular, diarrea, espasmos intestinales, alteración. Mentira. Es lo que dice la teoría. En la realidad, en la práctica, lo que vemos la hipercalemia, cuando vemos un paciente es alteración cardíaca, es lo que vemos fundamentalmente. El paciente llega con dificultad respiratoria por acidosis metabólica, porque el riñón no solamente no elimina potasio, sino no elimina ácidos. Y el hecho de tener mucho ácido hace que hiperventile para barrer el ácido a través de la boca con la pérdida de agua e hidrógeno. Y lo que sí no tenemos problemas es que el paciente puede hacer un paro cardíaco por la alteración cardíaca. Y eso lo vemos en la manifestación en el electrocardiograma, ¿no? Donde la mnemotécnica es el Q se abre y la T se levanta, el Q se abre, la T se levanta. Aquí es la mnemotécnica. Ven ustedes un electrocardiograma normal, elevación de la onda T, la T se levanta, el Q se abre, PR prolongado, ausencias de onda P, QRS prolongado, patrón QRS. Cuando tienes una taquicardia de complejo ancho, ese es sinónimo de muerte. Taquicardia de complejo estrecho, lo manejas, ¿no? Taquicardia de complejo ancho, eso hay que ser muy agresivo, muy agresivo. Si tiene antecedentes renales, piensa que es potasio. Un aguita, le sacan al toque y encuentran que es potasio alto. Taquicardia de complejo ancho es delicado, taquicardia de complejo estrecho, manejable. Si una taquicardia de complejo ancho está inestable, con mayor razón. Si una taquicardia de complejo ancho está estable, podría ser un bloqueo de rama derecha, algunas cosas así, ¿no? Si está despierto, ¿no? Pero si lo ves que está confuso, se puede morir, hay que atacarlo. Y en el caso de hipercalemia, ¿cómo lo atacamos? Si una hipercalemia me hace una taquicardia de complejo ancho, así ya el T ya se levantó recontra el Q, ya se abrió también, ya está ancho. Entonces, ¿qué hacemos inmediatamente? Algo para bajar el potasio. Se le da, primero estabilizamos la membrana. ¿Cómo movilizamos la membrana? Ya, primero estabilizamos la membrana, luego movilizamos el potasio del líquido extracelular a intracelular y luego forzamos la eliminación de potasio del cuerpo. Es como objetivo de tratamiento. Y primero le damos el gluconato de calcio, no porque va a bajar el potasio, sino porque va a estabilizar la membrana del corazón. Entonces va a evitar que se dé esta fibrilación ventricular. Y su tiempo de acción, miren, es poco tiempo. Entonces no es que le des gluconato de calcio cada 8 horas, hay que darle cada hora, seguido 2, 3 horas hasta que se elimine este problema de la hipercalemia. También se le da bicarbonato. Entonces cuando te digan, oye, ¿cómo tratas la hipercalemia? Aquí está. Estabilización de membrana, gluconato de calcio. Disminuir el potasio, bicarbonato. Bicarbonato. Movilización de potasio de líquido extracelular, bicarbonato. Insulina, acuérdense la insulina con dextrosa. Acuérdense, los números no interesan. Ustedes en la misma práctica van a aprender. Pero tengan en la mente que la insulina
con el potasio, con la dextrosa, la insulina con la dextrosa se van a unir a un potasio y van a ingresar al intracelular. Resinas de intercambio iónico, resina como el cardaxelate, también se puede utilizar. Pero imagínense, tienes un paciente grave, ponerle enemas o ponerle bioral para bajar el potasio, eso no aplica como un tratamiento de emergencia, ¿ya? Luego la furosemida, si el paciente orinara, tendrías esa chance, ¿no? De hacer una insuficiencia renal, pero si ya no orina, ¿qué le vas a poner furosemida? No te va a sacar nada de potasio. Diálisis peritoneal, hemodiálisis, otra posibilidad. Y las nebulizaciones con salbutamol. No porque sea asmático, sino por aprovechar ese efecto colateral que tiene los inhaladores, los beta miméticos. Muy bien, chicos, aquí se acabó. Espero que les haya servido. Denle una repasadita. Feliz día a todos ustedes que trabajan todos los días estudiando, ¿no? Se supone. Isaías, Muchas gracias, doctor. ya Tracy. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Estudien adelante. Estudien para ser primeros, no para sacar 11 nomás. Buen domingo. No, estamos jueves. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas. Hasta luego.